buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo Toro por los Cuernos. Hoy sin llamadas, porque lo hemos grabado pues un par de días antes, porque nuestros equipos técnicos están en este momento en Fitur, esa gran feria del turismo internacional, donde Ferrol yo creo que va a tener un lugar destacado, entre otras cosas, pues porque nos acaban de conceder ese privilegio, ese título de ser, yo me encantaría decir patrimonio de la humanidad. Eso os lo diré en otra ocasión. En este momento la Semana Santa tiene carácter de interés internacional, que ya es muy importante. Pero bueno, vamos a hablar esta noche, yo creo que de cosas muy importantes. De cosas muy importantes que vienen a la zaga de la presentación de un libro del profesor Pontefar. Pepe Pontefar es catedrático de literatura, es doctor en filología, es profesor de la UNED. Pepe, buenas noches. Hola, muy buenas, Pepa. Filósofo, poeta, escritor. Bueno, yo creo que un poco de todo y por lo tanto muy poca cosa de nada, ¿no? Lo que sí soy es un profesor que ha dedicado pues, su vida a la enseñanza, que ha procurado hacerlo lo mejor posible, que ha disfrutado haciéndolo y que ahora que estoy jubilado de la enseñanza secundaria del instituto, sigue sintiendo mucha pena por la situación de la enseñanza en este país, por las circunstancias por las que está atravesando este mundo tan importante que es el mundo juvenil, al que no se le ofrece ningún tipo de futuro ni de horizonte mínimamente esperanzador. Entonces, digamos que todo eso hace que sea, en primer lugar, profesor concienciado y luego pues un poco filósofo, un poco persona que reflexiona, que escribe sus reflexiones, tanto escritor también, en fin, un poco de todo. En este libro, que se llama La plácida mirada, y es una recopilación de tus artículos que escribes los sábados en La Voz de Galicia, este en concreto es de los 3 últimos años. Es una selección de artículos. Una selección de artículos desde el 2010 al 2013, porque ya a finales de octubre los que escribí de octubre en adelante ya no podían estar aquí porque el libro ya estaba tramitándose, ¿no? Y es el tercero de una colección que empezó en el 2005 con un primer libro que se titulaba así, Viéndolas pasar, igual que la sección, que la columna del semanal, que publicó La Voz de Galicia, que tuvo una tirada enorme porque se vendía a €1 con el periódico. Entonces, claro, el libro tuvo mucha difusión, cualquiera lo compraba, ¿no? con el periódico. Y luego hubo una segunda recolección, ya publicado en esta editorial Lézaro, que se titulaba Viéndolas pasar 2, y este es el tercero, en esta misma editorial Lézaro, que le cambié el título, Plácida mirada, y viéndolas pasar en un segundo lugar, ¿no? Es un libro que desde luego es una delicia leerlo. Y decías tú que había una crónica que habían escrito del libro que decía que era lo importante de lo cotidiano, la magia de lo cotidiano. Sí. Esta reseña la hace esta periodista de La Voz de Galicia. Sí, Marta Otero, que es la que coordina el cuaderno de culturas. Entonces ella me lee el artículo todas las semanas cuando lo mando, ¿no? Y los conoce muy bien, claro. Entonces, el título que hace a su reseña es La grandeza de lo cotidiano, que yo creo que está muy bien acertado, porque en el libro no se hablan de cosas espectaculares, de grandes hechos, de grandes gestos, de grandes viajes, ni de grandes nada, sino que se habla pues, de lo que se va observando en la vida, de esas pequeñas cosas que van apareciendo, con una mirada, tranquila, sin acritud, pero también diciendo las cosas tal como las veo, ¿no? Y un libro, como dice Luis Landero, que es el autor del prólogo. Luis Landero es Premio Nacional de Literatura. Premio Nacional de Literatura, sí. Y el prólogo habla de ti, hablando del libro este, y dice que es un libro que es para leer, porque es un libro escrito en voz baja.
en ese tono de voz íntimo, en ese tono de voz tranquilo, donde uno mantiene un coloquio, no sé, al amor de la lumbre, sí, y donde uno tranquilamente... Sí, yo creo que responde muy bien al tono general del libro, ¿no? Mira, es que yo creo, y me di cuenta ahora, creo que yo no escribo para publicar en el periódico. Yo escribo para mí. Lo que pienso o reflexiono sobre cualquier cuestión. Como tengo luego la oportunidad de publicarlo en el periódico, pues me esmero en que, bueno, pues tengo que decir todo eso en 538 palabras, que es un ejercicio magnífico para resumir, para sintetizar, para ser concreto. O sea, es una disciplina que a mí me viene muy bien, porque soy en general difuso y barroco y amplio, ¿no? Entonces, primero, repito, escribo lo que pienso para mí. Luego, el segundo momento, esto lo voy a escribir en 538 palabras y ahí ya es un ejercicio de estilo. Entonces, quiero decir con ello que esa disciplina de escribir para el periódico hace que yo muchas veces vea más claro, una vez que está escrito lo que pensé, lo vea mucho más claro que cuando lo pensé, cuando lo reflexioné. Por eso acabo diciendo que escribo para mí mismo. Sí, sí, sí. Lo que pienso, y luego una vez escrito, pues resulta que pues me ayuda a entender mejor, a lo mejor. Es el punto del que he partido, ¿no? ¿En cuántos años, que llevas casi, cuántos años dando clase? Pues mira, 30 y tantos. 38 años. 38 años. 39 años. O sea, casi 40 años casi dando 40 clase. años dando clases. Y por ti han pasado generaciones y generaciones de estudiantes. Sí, sí. Y entonces tú tienes que tener una visión como profesor y como experto en literatura y como escritor de la evolución un poco de esas generaciones. ¿Tú notas una evolución de hace 30 años, los chicos que tú tenías, a los chicos de hoy? ¿Cómo los ves? Sí, una evolución grande, paralela a la evolución que sufrió la sociedad, indudablemente, ¿no? Bueno, he dicho de evolución, que a lo mejor no es evolución, a lo mejor es involución, una transformación. Efectivamente, vamos a hablar de transformación. De transformación. Los chicos de ahora son distintos a los de antes, como los de antes, los que cogí yo en mis primeros años, también eran distintos a cómo fuimos nosotros, los de mi generación, cuando teníamos 15 y 16 años, indudablemente. Pero hay más cambio ahora. Es decir, los alumnos que yo cogí en mis primeros años, año 72, que fue cuando empecé a dar clase, pues eran unos alumnos que estaban más cerca de nuestra generación como alumnos, sí, que indudablemente los de ahora, de aquellos alumnos del 72. Es decir, en 30 y pico de años ha habido un cambio enorme. ¿En qué me baso? Pues mira, había los niños, yo empecé dando clase a niños, primero en el Colegio Montefaro, sí, que eran solo niños, y luego en el Instituto Masculino, que eran solo niños, hasta que se convirtió en mixto. Era gente que normalmente, chavales que normalmente iban al instituto a estudiar, es decir, en sus casas, en sus respectivas familias había un proyecto. Estos niños van a hacer el bachillerato porque luego pues, se van a ir a la Marina o van a ser matemáticos o van a estudiar Derecho. Había un proyecto y el niño lo tenía muy asimilado. Sabía que tenía que ir al instituto, sabía que tenía que portarse bien, sabía que tenía que estudiar. Hombre, siempre hubo estudiantes malos, sí, que no quisieron estudiar, pero había una gran mayoría de chavales muy responsabilizados. ¿Qué pasaba con los estudiantes malos a los que acabo de referirme? Que lo sabía, pues que dejaban de estudiar. En un determinado momento plantaban y pues se iban a aprender un oficio de carpintero o trataban de meterse en un comercio o donde fuera. Y respetabilísimos, hacían su trayectoria profesional pues desde otro ángulo. ¿Qué pasa ahora? Pues ahora pasa que en casa ya no hay esos proyectos, entre otras cosas porque no hay un futuro claro. Es evidente, o sea, estamos viendo que los chavales, la juventud nuestra se está licenciando, se está doctorando, están haciendo másters que no les valen absolutamente para nada.
y de lo único que les vale es si saben hablar inglés y mejor incluso alemán para coger sus maletas e irse con su título fuera, ¿no? Entonces, en casa ese proyecto unívoco que había antes ya no lo hay. Y los niños, pues, bueno, viven en otra dimensión, una dimensión más cómoda, en que todo es fácil, en que, en fin, que tampoco pasa nada, no carecen de nada, no tienen necesidad de currarse ellos determinados caprichos o determinadas cuestiones. Un niño hoy quiere una cosa y pues si no es por su santo, es por su cumpleaños, o es por Reyes, o es por Papá Noel, o es por alguna fecha determinada, se lo van a regalar. Es decir, casi no le dan tiempo a que lo desee. Tan pronto dice, bueno, pues a ver, o los abuelos, o los padres, o los tíos, o quien sea, va a tener esa PlayStation, o ese... Entonces, claro, todo esto junto con el cambio de mentalidad también de los padres, que es paralelo al de los hijos, lleva a un punto en que hoy pues, es francamente difícil dar clase. Y es muy... Nosotros podíamos jubilarnos a los 65 años como fecha tope. Yo me jubilé a los 60, y me faltaba un mes para cumplir 61, no porque no me gustase, que me gustaba, no porque no pudiese seguir dando clase, que afortunadamente podía, por salud, y ya digo, afortunadamente, sino por un poco de desengaño, de falta de ilusión, y eso en un profesor es fatal. Como no tengas ilusión para transmitir, tienes que tener los conocimientos, pero tan importante como los conocimientos... A lo mejor por la falta de interés que tú estabas detectando en la gente que está sentada y que está un poco por estar. Efectivamente, esto de la ESO, con todos los respetos para quien diseñó esta historia, para mí es nefasto. Es nefasto. Nefasto porque, en primer lugar, no se puede obligar a nadie a estudiar hasta los 16 años a narices. Naturalmente. Si no quiere, no quiere, y no va a estudiar. El niño de 16 que no quiere estudiar... Es que no va a estudiar. Es que, a ver, ¿cómo lo tienes obligatoriamente allí? Él está incómodo, entorpece a los demás, entorpece al profesor, el profesor se cansa de tal, sabe que no puede echarlo, porque no puedes echarlo, de clase, quiero decir, sabe que tienes que tratar de sacarle algo, ya que está ahí... Pero todos los que están alrededor, o ese grupito, 40% bueno, que siempre lo hay, que está en clase, está perdiendo. El tiempo que yo pierdo en llamarle la atención a este chico, o a esta chica, el tiempo que yo pierdo en volver a explicar esto, no porque no me haya entendido, sino porque no me ha atendido. Entonces, vuelvo a decirse, le estoy robando el tiempo a los buenos. Y entonces estamos haciendo aquí una historia que no conduce a ninguna parte, teniendo a niños obligatoriamente en la clase, cuando podían estar muy bien aprendiendo un oficio magnífico. Infinitamente más centrados, infinitamente más motivados. Más motivados, iban a ganarse muy bien la vida, muy decentemente y muy honorablemente, y no pasaba nada. No tenemos por qué ser todos ingenieros, ni matemáticos, ni físicos. No pasa nada. Es lo que decía yo antes, cuando yo estudié, pues... estudiaba poca gente, en mi pueblo hicimos todos el bachillerato de todo el pueblo de mi época, ¿no? Y bueno, pero oye, los demás que iban a la escuela pública conmigo, pues hoy viven estupendísimamente, han sido carpinteros, han sido albañiles, han emigrado, han ganado su dinerito, han puesto un comercio, estupendamente. O sea, la ESO desbarató aquel sistema de enseñanza muy bueno que hubo en los años 50, 60, 70, que formaba muy bien a la gente. El tuyo, tu bachillerato, aquel bachillerato. Luego lo modificó todo la ESO. Y ahora ha entrado la famosa Bolonia. Bolonia, que está teniendo una cantidad de detractores tremendos porque no está la gente de acuerdo con lo que está, con los resultados del plan Bolonia. El otro día me recordaba un profesor universitario, que es catedrático de universidad, más joven que yo, y me decía, oye Pepe, recuerdo perfectamente una vez que me dijiste, habíamos coincidido no sé dónde, y me dijiste que habían destruido el bachillerato con esto de la ESO, habían destruido la enseñanza secundaria
y que pronto nos tocaría a nosotros, a la enseñanza universitaria. Dije, pues ya nos tocó. Con Bolonia. Ya nos tocó. Ya estamos en eso. ¿Lo has adelantado? Dije, pues esto a lo mejor fue hace 8 o 10 años, cuando yo le hice este comentario. Pues me lo recordaba la semana pasada. Ya nos tocó. Esto de Bolonia es un desastre. Yo lo veo en la UNED también, que doy dos asignaturas de grado. Y no tiene ningún sentido. O sea, se parte de la base ahora de que el alumno ya sabe. Sí. El alumno sabe. Entonces el profesor de matemáticas o el profesor de gramática... Da por hecho que tú sabes lo que él te está explicando. Exactamente. Entonces tú apoyas y le abres vías de conocimiento. Oye, pues mira, léete esto, consulta aquello, haces este trabajo sobre este punto. Pero es que no sabe. Pero es que no sabe. Es que no sabe. Es que el alumno no sabe. No tiene punto de arranque. Y lo que vaya a hacer va a ser, pues, con perdón, pues una cosa secundaria, excepto los buenos que siempre se defienden. Pero yo hablo de esa mayoría, tanto en la enseñanza secundaria como en la universitaria, que son los que pagan el pato. Y luego algo fundamental también en Bolonia, y fundamental a lo largo de todo este bachillerato, el ninguneo de las humanidades. Cada vez tienen menos importancia y las humanidades son, yo creo que, básicas para aprender, para enseñarle a los chicos, para enseñar a la gente a pensar, a tener un criterio. Que parece que están intentando formar borregos, gente adocenada, que cuanto menos criterio tenga mejor, que vean la televisión y que se contenten con ir a Torrente 4 a ver a Belén Esteban, que vamos a eso un poco. Exactamente, yo no sé si esto obedece, hay gente que dice que sí, que obedece a un plan. ¿A un plan? A un plan ideado por poderes fácticos, económicos. Yo eso no lo sé, pero desde luego... Parece, ¿eh? Parece, o sea, porque se trata de que cada vez sepamos menos, de que cada vez nos mercantilicemos más. Se trata de que Belén Esteban venda 200.000 ejemplares de un libro y, oye, por favor, lo que decía José Luis Barreiro en un artículo, Barreiro Rivas, en un artículo de La Voz muy simpático, que decía, todos los profesores de la Universidad de Santiago juntos, con los libros que tenemos publicados, nos harían falta 9 años para llegar a 200.000 ejemplares. Sí. Llega Belén Esteban y catapum, 8ª edición, 200.000 ejemplares. Eso no es para llorar. Que el diario... Muy bien para Belén Esteban. Bueno, sí, oye, pero da el índice, es que es... Pero eso es tristísimo. Tristísimo. Es tristísimo, oye, que... Y entonces, sí, yo leí hace poco un ensayo muy bonito y muy profundo de un profesor italiano, Andrea Panucci, me parece que se llamaba, sí, que se titulaba La inutilidad de lo útil. Y hablaba justamente de las humanidades. Dice, pero vamos a ver, hoy que todo se mide por lo que vale en el mercado, por lo que se le puede sacar, por lo que sea, en fin, lo que invierto y lo que gano, muy bien, que esto esté en la sociedad ya es bastante desgracia. Ahora, que la universidad se sume a esto y que haya que estudiar aquellas materias de las que podemos sacar algún rendimiento, pues es un error, porque la filosofía no es rentable y hay que estudiar filosofía. Tiene que haber gente que estudie filosofía, tiene que haber gente que estudie historia, que sepa la literatura, que nos recuerde a los demás pues todas esas cuestiones importantes, porque las humanidades, que sepa latín, que sepa griego, que sea un experto en la doctrina de San Agustín. ¿Habrá algo más inútil que un especialista en la doctrina de San Agustín? Oye, pues es necesario, tiene que haber gente así. Claro. Tiene que haber gente así, gente que vuelva a estudiar a Aristóteles y que nos explique a Sócrates, porque son grandes pensadores de la historia, y el mundo se hizo con el conocimiento, y el conocimiento lo alcanzamos a base de estas materias. Está muy bien que la universidad, hombre, de reojo mire al mercado y que no cree solamente especialistas en San Agustín. Bueno, bien,
pero que no le cierre la puerta al alumno o a la alumna que quieren estudiar eso, y que le dé la oportunidad de vivir de ese estudio, de alguna forma, ¿no? Bueno, pues mientras no entendamos eso, y no se está entendiendo para nada. No se entiende porque yo creo que ha habido como una especie de parón que ha quedado reflejado en esta crisis que nos invade en el mundo y sobre todo en España. Antes hubo una evolución. Estaba Grecia, estaba Roma, estaba el Renacimiento, estaban, bueno, vamos a dejar la Edad Media, pero vamos a hablar porque si no se nos enfada Recubero, si no le hacemos mención a la Edad Media. La Gran Edad Media, con todo su prodigio, el Renacimiento, la Ilustración, y de repente entramos en una época. En todas esas épocas, sí, tanto los filósofos como los escritores, como los hombres y las mujeres de letras, sobre todo los hombres en aquel entonces, estaban muy bien considerados. Eran los pilares de la sociedad. Los pilares de la humanidad. Los sabios, los eruditos. Claro, hoy te fijas, un político no tenía nada que hacer al lado de un filósofo, por favor. Mira Platón, o sea, cuando habla Platón y dice, pero primero están los sabios, luego están... Luego, ¿y ahora dónde nos hemos quedado? ¿Quién es el que en la sociedad de hoy verdaderamente corta el bacalao? ¿El político, el banquero? Sí. Y poco más. Sí, ¿Y cómo se accede a la política? Bueno, o sea, ¿qué se le pide? Porque para un señor que en este momento es un empleado, pongamos por ejemplo de Urbaser, que está limpiando las calles, a ese señor se le van a exigir unos conocimientos infinitamente mayores que un al señor que está en este momento de concejal, al señor incluso que ha estado o que puede estar de ministro. Sí. Es un disparate mientras no se reforme un poco o un mucho o profundamente el concepto que tenemos de la política aquí en España, estaremos condenados a esto. Yo no sé cómo vamos a salir porque no podemos estar de acuerdo con la forma como estamos siendo dirigidos por nuestros políticos, y hablo de nuestros políticos, en primer lugar, los españoles, pero también se podía hacer extensivo al mundo, a la Europa occidental, esa Europa culta y sabia de toda la vida que ayudó a civilizar mitad del mundo, o más de la mitad del mundo. Pues caemos ahora en esto y yo volviendo a lo de la universidad, oírle al ministro Wert, por ejemplo, bueno, a este ministro se le puede oír cualquier cosa, ¿no? Pero decir que sí, oye, que tenemos que estar en la universidad, tiene que dar salida al mercado, que hay que mercantilizar un poco las carreras. Bueno, pues está usted equivocado. Un alumno, un ciudadano, tiene el derecho, que valga para estudiar, tiene el derecho a estudiar lo que quiera, lo que le guste. Eso en primer lugar. O sea, no vamos a estudiar ahora todos inglés, a hacer filología inglesa todos porque tiene salida. Pues no, porque se necesitan más cosas, ¿no? Entonces un alumno tiene que en primer lugar estudiar lo que a él le gusta, por lo que siente, digamos, vocación o mayor tendencia. Y la universidad está obligada a darle salida a esa parte social, a esa parte de la sociedad que se inclina por estos estudios, digamos, sin mercado. Sin mercado. Bueno, pues habrá que darle importancia a eso para que tenga mercado. Bueno, porque luego nos estamos encontrando con que ese mercado para el que se están formando nuestros hijos tampoco es mercado. Y a la vista están los 6 millones casi de parados que tenemos aquí. Tampoco se les está dando... Tampoco formamos investigadores que luego acaban siendo siempre en el extranjero. En el extranjero, becados en el extranjero, porque aquí no les renuevan el contrato. Y así sucesivamente. Es un auténtico disparate que tiene muy mal arreglo. Yo soy enormemente pesimista mientras no reaccione también la sociedad, porque estos políticos, al fin y al cabo, lo que están haciendo es lo que ellos creen que es salir del paso, y creen mal, porque carecen de esa visión de conjunto y de esa visión de lo que es el humanismo y el gusto por el conocimiento. Yo creo que la cosa se concreta en esto.
el conocimiento, hay que Claro. facilitar el conocimiento, pero el conocimiento de las grandes verdades, de los grandes hechos, de las grandes dudas del hombre. Sí. Hay que facilitárselo y eso tiene que ser en las tribunas universitarias. Fíjate que antes hablábamos de que esto parece que es un diseño perverso para intentar adocenar un poco a las generaciones y todo esto. Pero tú fíjate que la mediocridad tan grande que está en este momento, casi todo, ¿cómo te diría yo? Que está llegando a todos los extremos de la sociedad. Es mediocridad en prácticamente todo. Y entonces le interesa al político esa mediocridad, porque la talla de los políticos, que en última instancia yo lo señalo siempre con el dedo, porque son los que nos dirigen, de ellos depende el presupuesto público y de ellos dependen nuestros impuestos. Ellos nos están cribando para organizar la vida de la sociedad. Volvemos al hombre animal político, naturalmente, vive en sociedad y hay que controlar esto. Bueno, pues a esta mediocridad de la gente que nos está gobernando en este momento, que hay, a mi juicio, una crisis de liderazgo brutal. O sea, se necesita gente honesta, gente formada y gente seria y gente, yo no sé, pero lo de que ahora tenemos es lamentable. Pero claro, responde también a esa sociedad. Por eso hago tanta hincapié en lo que es la educación, que para mí es la clave de todos los males. La mala educación que tenemos. Porque si fuéramos exigentes los ciudadanos y fuéramos rigurosos, no toleraríamos que nos estuvieran representando quienes nos están representando. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Esto es una pirámide mal formada. La pirámide era siempre una gran base que se va estrechando, y en el vértice están los mejores, deberían estar los dirigentes. Y sería lo lógico. Históricamente fue así, ¿no? Sería lo lógico. Los pensadores, los ideólogos, los grandes líderes, los grandes convencedores a la gente, aunque luego nos metiese un poco de gato por liebre, pero bueno, que el liderazgo yo creo que es muy importante para la credibilidad y para que la masa pues tenga un poco de ilusión y pueda creer en lo que le dicen. Pero no, claro. ¿Y por qué no? Una es la razón que tú dices, o sea, nos están adocenando a todos, cada vez somos más mediocres, que yo creo que es el gran problema de este país. Sí, yo también. Una mediocridad absoluta. Y una por eso, pero otra también es por cómo se mueve el tinglado político. Hoy cualquiera puede estar en política, militando en un partido político, si es obediente al jefe. Solo si es obediente. Si no, no tiene nada que hacer. No se te ocurra discrepar. Yo no milité nunca en ningún partido político, pero precisamente por eso, porque sé que no sería capaz de decir amén a todo. Habrá cosas en que hay matices, ¿no? Y esos matices pues habría que explicarlos, habría que discutirlos. Y claro, pero yo quiero discutirlos con gente que sepa de qué hablamos. Pero fíjate a qué niveles llegan los partidos políticos, que a la gente que está entre ellos les dan una cosa que se llama el argumentario, y el argumentario son unas directrices que es las respuestas que ellos tienen que dar ante lo que les pregunten. O sea, ya le dan cocinado y preparado y escrito eso, el argumentario. Fíjate qué horror. O sea, no son argumentos de cada uno, es un argumentario, es decir, señores, métanse ustedes en la boca esto y adelante, un chip en el cerebro y a decir lo que yo estoy ordenando que ustedes digan. ¿Tú te crees que así puede funcionar un país? No, desde luego que no, desde luego que no. Y con la educación fundamental. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida.